Hola a todos, la práctica 6 tiene como tema principal fuerzas de fricción. El objetivo de esta práctica es aplicar nuestro conocimiento de las leyes y cinemática de Newton para determinar los coeficientes de fricción estática y cinética. Con el fin de explicarles algunos conceptos básicos de fuerzas de fricción, entonces decidí hacer esta presentación. Lo que tenemos es una cuña, un plano inclinado sobre el cual se ubica un bloque. Entonces, la sumatoria de fuerzas sobre este sistema, es decir, cuando el bloque está estático sobre la cuña, entonces son, en Y tenemos la normal y la componente Y del peso, en X tenemos la fuerza de fricción y la componente X del peso. Esas componentes X y Y del peso están dadas por estas ecuaciones en rojo y en verde según la geometría del problema. Y para el ángulo en el cual nosotros al aumentar el ángulo de inclinación del plano inclinado, tenemos que para un cierto ángulo el sistema va a empezar a deslizarse. Para ese ángulo en el cual el bloque no se desliza aún, ¿sí? El ángulo anterior al cual se va a comenzar a deslizar, entonces tenemos que la fuerza de fricción va a corresponder con la cantidad μ sub 0 por la normal. Y la normal se puede obtener de la sumatoria de fuerzas en Y y va a corresponder a mg coseno de teta. Entonces, sustituyendo esa relación acá, y como esto está igualado a 0 porque el bloque aún está en reposo, entonces, despejando, tenemos que el coeficiente de fricción estático va a corresponder o se puede obtener a través de la tangente del ángulo teta, ¿listo? De ese ángulo crítico. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros movemos un poquitito más el plano, el ángulo, el plano de inclinación, el ángulo de inclinación, y entonces el bloque comienza a deslizarse? En este caso, nosotros tenemos que la fuerza de fricción va a corresponder al μ, al coeficiente de fricción cinético por la normal igualado a masa por aceleración, la aceleración que tiene el bloque. Dividiendo entre la masa, entonces nosotros lo que tenemos es que ese coeficiente de fricción cinética se puede hallar si conocemos el ángulo de inclinación, la gravedad y la aceleración del bloque. Recordemos que cuando tenemos un movimiento uniformemente acelerado, entonces la posición se puede describir a través de esta relación de acá. Es decir, que cuando nosotros tenemos nuestros datos que forman una parábola que abre hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de esos coeficientes, entonces esa se puede describir. Este coeficiente A de la regresión cuadrática corresponde a un medio de la aceleración del bloque. Entonces, finalmente, nosotros podemos encontrar el coeficiente de fricción cinético como a partir de la tangente del ángulo menos la aceleración sobre la gravedad por el coseno del ángulo. Recuerden, este ángulo es el ángulo justo para el cual el bloque empezó a deslizarse. ¿Listo? Espero esto les sirva, así que vamos a la práctica. Bueno, en esta sección tenemos una breve descripción de la teoría. Yo les sugiero por favor que vayan a SICUA, al documento en blanco de la práctica 6 y lo lean cuidadosamente. En la siguiente sección, en esta sección, observamos el video a analizar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un bloque de madera que es levantado formando un ángulo con la horizontal y un muñequito que está ubicado sobre el bloque de madera. El bloque de madera se levanta hasta el ángulo en el cual el muñequito empieza a deslizarse, ¿sí? Hasta este ángulo. Entonces, lo que queremos hacer es determinar
acá abajo nos lo dice, lo primero que queremos hacer es determinar el coeficiente de fricción estático a través de esta relación, mu sub s igual a tangente del ángulo, ¿no? Entonces, según lo que vimos en la teoría, ese ángulo crítico es el ángulo justo para el cual el muñequito no se mueve, ¿sí? Entonces, para este ángulo, el muñequito es el ángulo máximo para el cual el muñequito no se desliza. Entonces, vamos a sacar el graduador y van, por favor, a medir ese ángulo. ¿Listo? Tengan en cuenta que lo miden respecto a este punto, ¿sí? O sea, la parte inferior del bloque de madera. En el siguiente punto, lo que les piden es calcular el coeficiente de fricción cinético. Para esto vamos a tener en cuenta la ecuación 3, que relaciona este coeficiente de fricción cinético con la aceleración, la gravedad y el ángulo de inclinación. Entonces, usando las flechitas, vamos a ver, vamos a ajustar el tiempo en el que el muñequito empieza a deslizarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este momento en que empieza a deslizarse, vamos a poner el cronómetro en 0. Además, vamos a medir ese ángulo de inclinación utilizando esta herramienta y van a medir la posición. Entonces, una vez sacan esta regla, ustedes pueden inclinarla paralela al plano y ubicarla al inicio del movimiento. Una vez tengan el sistema listo, entonces van a tomar datos de tiempo y de posición cada 0.06 segundos aproximadamente o cada 2 frames. Entonces este sería su primer dato, segundo dato, tercer dato, cuarto dato y así sucesivamente. ¿Listo? Esos datos los van a ubicar acá en esta columna de tiempo y en esta columna de posición. Lo que van a hacer luego es configurar en el eje horizontal el tiempo, en el eje vertical la posición y van a ajustar esos puntos a una regresión cuadrática debido a lo que hemos visto en la teoría, es decir, que la relación entre la posición y el tiempo es de forma cuadrática. Entonces, teniendo esta relación cuadrática, aquí vamos a coger algunos otros puntos, listo. Teniendo en cuenta esta relación cuadrática con sus 8 puntos, ¿sí? Tomando este intervalo de tiempo les deben salir aproximadamente 8 puntos. Es muy importante para que ustedes tengan un ajuste real, es decir, su ajuste sea bueno. Por favor, no vayan a tomar 3 puntos o 4 puntos porque no es suficiente. Aquí lo hago por cuestiones pues de ejemplificar, pero en realidad deben tomar los 8 datos, ¿listo? Van a sacar las incertidumbres y entonces ustedes, según la teoría, saben que esta A, esta constante aquí del ajuste, se relaciona con la aceleración. Y una vez obtengan la aceleración, midan el ángulo y con la gravedad, entonces pueden calcular el coeficiente de fricción cinético. ¿Listo? Entonces ese es el resultado que van a poner acá. Y van a ver si se cumple que el coeficiente de fricción cinético es menor que el estático. Esto sería todo para el análisis cuantitativo. Para el análisis cualitativo, entonces van a analizar estas preguntas y van a tratar de responderlas con sus conocimientos en física y basados en la experiencia anterior. En las conclusiones, recuerden que deben abordar los objetivos y deben poner los nombres de los integrantes.